Mi nombre es Marcela Mucio y el tema a tratar de hoy es el coeficiente de transferencia de calor en un intercambiador. Bueno, como objetivo general tenemos realizar estudios paramétricos en la determinación del coeficiente total de transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo a contracorriente mediante el método LMTD para el análisis de la influencia de la temperatura de ingreso del fluido frío y temperatura de salida del fluido caliente en dicho coeficiente. Bueno, el caso de estudio consiste en que se va a utilizar un intercambiador de calor de doble tubo de pared delgada y contraflujo para poder enfriar aceite caliente desde una temperatura de 150 grados hasta 50. Y esto se va a dar utilizando agua fría que va a entrar a 22 grados centígrados. También el caso de estudio nos da otros datos como el diámetro y el largo del tubo. Estos aquí son 0,025 metros y 6 metros respectivamente. En cuanto al fluido caliente, que es el aceite, nos dan el flujo másico, que es 2,5 kilogramos sobre segundos, nos da el CP del aceite y las dos temperaturas de ingreso y salida ya antes mencionadas. En cuanto al fluido frío, también nos dan el flujo másico, que es de 1,5 kilogramos sobre segundos, el CP del agua, pero aquí solo nos dan la temperatura de ingreso del agua. A partir de estos datos ya se puede empezar a desarrollar el problema. Bueno, antes de empezar tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones y suposiciones. La primera es que se va a considerar un sistema estacionario, ya que en ningún momento vamos a utilizar alguna expresión que dependa del tiempo. El sistema es adiabático, lo cual quiere decir que no van a haber pérdidas de calor desde el intercambiador hacia los exteriores y que el calor perdido del fluido caliente al enfriarse va a ser igual al calor ganado del fluido frío. También se van a despreciar los cambios en la energía cinética y potencial de los fluidos. Y bueno, vamos a considerar que el equipo es nuevo para no utilizar el factor de ensuciamiento y vamos a utilizar el método LMTD, ya que este de aquí por lo general se utiliza cuando se tienen todas las temperaturas de salida y de entrada de los fluidos. No tenemos la del agua de salida, pero se la puede calcular. Y por otra parte, el problema nos dice que es un tubo de pared delgada, por lo cual no se podría utilizar el método de las resistencias. Bueno, tenemos el bosquejo del sistema, el cual es muy importante, ya que aquí se ve la configuración del flujo que es en contracorriente. Eso es importante porque las expresiones de delta T1 y delta T2 para el método LMTD por lo general dependen mucho de la configuración del flujo. En este caso, estas son las ecuaciones cuando el flujo trabaja a contracorriente. Bueno, para empezar el desarrollo de forma analítica, primero se determinó la razón de transferencia de calor. Como el sistema es adiabático, el calor ganado de un fluido va a ser igual al calor perdido del otro. Entonces nosotros tenemos los datos de entrada y de salida del aceite, por lo cual es más recomendable iniciar por ahí. Y bueno, utilizamos la ecuación que indica que esta razón es igual a m por Cp y el delta T, tomando siempre el sentido de la temperatura desde mayor a menor, porque ese es el sentido de la transferencia de calor. Entonces simplemente reemplazamos los datos y nos da que la razón de transferencia de calor es de 550 kilowatts. Bueno, a partir de eso, utilizando ese calor, podemos determinar la temperatura de salida del agua realizando un procedimiento similar, pero con los datos del agua y despejando la temperatura de salida, la cual nos da de 109,72 grados centígrados. Bueno, a partir de ahí ya podemos utilizar el método LMTD, que es la diferencia media logarítmica de temperatura, con la siguiente expresión. Ahora, recordando que tenemos una configuración a contracorriente, definimos que delta T1 va a ser igual a la temperatura de ingreso del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Y delta T2 va a ser igual a la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de ingreso del fluido frío. Entonces, reemplazando los datos, nos da que el MTD es igual a 33,77 grados centígrados. Bueno, a partir de eso ya podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor, ya que la razón de transferencia de calor también se puede dar usando este método como el producto de este coeficiente U por el área superficial y el LMTD. Tenemos que tener en cuenta que el área superficial es la del cilindro, así que va a ser igual a pi por diámetro por largo. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar este coeficiente y bueno, reemplazando los datos nos da que el coeficiente es igual a 34,56 kilowatts sobre metro cuadrado o grados centígrados. Y bueno, para hacer el análisis, el estudio paramétrico,
se procedió a realizar el mismo ejercicio en el simulador EES. Entonces ahí está el código y las ecuaciones formadas, que son exactamente las mismas que se utilizaron anteriormente, por lo cual los resultados fueron los mismos. Bueno, a partir de aquí se elaboraron los gráficos para realizar el análisis paramétrico. Bueno, el primero que tenemos es la variación del coeficiente con respecto a la temperatura de salida del aceite, tomando en cuenta una variación de 30 grados centígrados hasta 70. Entonces podemos ver que la gráfica es decreciente. Y bueno, esto tiene mucho sentido porque esto significa que tenemos una temperatura de salida alta. Si nos damos cuenta, la temperatura va aumentando. Entonces implica que el aceite caliente no se enfrió de forma correcta o no se enfrió mucho, entonces la transferencia de calor no fue tan eficiente y por eso se ve reflejado en, en la curva decreciente. Esto matemáticamente se puede justificar realizando los cambios en los cálculos y nos vamos a dar cuenta que el calor va a disminuir, que delta T2 va a aumentar y esto va a hacer que el LMTD aumente también. Y como ese valor estaba en el denominador en la expresión anterior, va a hacer que el coeficiente disminuya. Además, tomando en cuenta la otra ecuación, sin el despeje ni nada, nos damos cuenta que este coeficiente U va a ser proporcional al calor. Entonces tiene mucho sentido que la gráfica sea decreciente. En cuanto al segundo análisis, tenemos la variación del coeficiente, pero con respecto a la temperatura de ingreso del agua. Esta también va a aumentar de 5 a 25 grados centígrados y vemos que la gráfica tiene la tendencia de una curva creciente. Bueno, eso también tiene sentido porque a medida de que la temperatura del fluido frío aumente, quiere decir que va a alcanzar el equilibrio térmico con la otra corriente de una forma más rápida. Y por eso la referencia sería mejor y tiene sentido que la gráfica sea para arriba. Ahora, si matemáticamente lo expresamos, nos vamos a dar cuenta que el calor se va a mantener constante porque en ningún momento nosotros hemos cambiado las temperaturas del aceite. Pero esto sí va a influenciar en la temperatura de salida del agua, ya que esta va a aumentar. Ahora, reemplazando los cálculos nuevamente, nos vamos a dar cuenta que delta T1 va a disminuir y delta T2 también. Y estos dos valores van a hacer que el LMTD también disminuya. Como eso está en el denominador de la expresión ya despejada, nos damos cuenta que el coeficiente va a aumentar. Bueno, finalmente podemos concluir que se logró determinar el coeficiente total de transferencia de calor, el cual fue de 34,56 kilowatts sobre metros cuadrados en grados centígrados, y se determinó la razón de calor de transferencia entre los dos fluidos, el caliente y el frío, la cual fue de 550 kilowatts, así como la temperatura de salida del agua fría, que no la teníamos en el inicio, que fue de 109,72 grados centígrados, y finalmente se pudo lograr hacer un estudio paramétrico que muestra la influencia de las temperaturas de los fluidos en el coeficiente. Bueno, en el caso del fluido caliente que aumentó la temperatura de la salida, nos damos cuenta que el coeficiente disminuyó. Y en cambio, en el aumento de temperatura de la corriente fría, o sea, del ingreso, nos damos cuenta que el coeficiente aumentó. Muchas gracias.